Escritura dice que los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Romanos, la carta de Romanos. Pero hay quienes desde los púlpitos predican que andando en la carne se agrada a Dios. Usted decida quién dice la verdad. Muy bien. El hermano Héctor Nufio y señora, familia, nos ha venido a ayudar en la estructuración de esta iglesia naciente, rearmando el barco casi hundido. Estamos muy agradecidos por el ministerio del hermano. Dejó su iglesia por un tiempo. Por un tiempo dejó su iglesia, así como muchos dejamos nuestras iglesias para atender otras. Y le vamos a dar un aplauso al hermano. Ya en su iglesia lo están pidiendo y ustedes lo están deseando. Muy bien. Todos estamos colaborando en el reino. Aquí está una buena cantidad de pastores del área sur de California que han sido factores decisivos en esta reestructuración. Yo les voy a pedir a los hermanos pastores del área sur de California y entre ellos la directiva de esta área que pasen acá. Vamos a orar con ellos y por ellos. Y si alguno no pudo venir por alguna razón, tal vez lo mencionan aquí arriba, quién no vino, para que reconozcas quiénes están en esta área de expandimiento del reino. Voy a rogar que pasen aquí a los hermanos. Y los que no estén presentes, quizá por alguna razón específica, se van a mencionar sus nombres, porque alguno no estará presente porque se le pidió que se separara. Pero los que están aquí y alguno que no vino, lo van a mencionar. Yo no tengo nombre, pero quizá ustedes sí. Hermano Joel no ha venido. No, ya está allá. ¿Quién más? ¿Quién más? Todos, muy bien. Cualquier ausencia no la interprete mal. Muy bien. Mire qué cantidad de hermanos bregando en la misma ruta. El reino se está expandiendo en el mundo, no solamente en el sur de California, sino en el mundo. Allá hay regiones donde no se alcanzan los estadios. Y el Señor nos ha hablado de que dentro de poco no van a alcanzar ni las plazas ni las calles para la cantidad de gente que va a venir. Porque la esperanza bienaventurada de la implantación del reino en la tierra nos lleva a la purificación. Así dice la Escritura. No a la disolución, a la consagración. Esta esperanza nos purifica. Así que toda dirección a la santidad es correcta. Y toda orientación hacia haga lo que quiera es desorientación. Quien quiera que la diga. Yo voy a orar con mis hermanos y por ellos. Hermano Héctor parece que se puso aparte porque él no es del área sur de California. Pero vamos a orar por él en el área de Chicago.
Illinois. Allá tiene una iglesia bien preciosa que le hemos visitado, bien bonita, cuidado, bien bonita, y esperamos que el Señor lo siga prosperando allá y que también aquí pueda aportar. Yo tengo aquí una cita con la cual voy a orar y de la cual voy a hablar. 1:14 de Marcos. Jesús vino a Galilea después de que Juan fue encarcelado, predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Alguien me preguntaba: ¿se puede perdonar a un pecador? Claro que sí, pero ni Dios lo perdona si no se arrepiente y aparta del pecado. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para ser más misericordiosos que Dios? Tiene que haber arrepentimiento y perdón para que haya restauración. El hijo pródigo no pudo entrar por la puerta de atrás a la casa del padre, tuvo que entrar por el beso del perdón, pero pidió perdón y se apartó, no volvió a la pocilga. Pero cuando hay alguien que se baña en la pocilga, ya sabe usted su naturaleza. Vamos a orar, porque toda esta playa de ministros están siguiendo la verdad, no están siguiendo a un hombre. ¿Cómo se hace para saber que se está siguiendo a un hombre o está siguiéndose la verdad? Cuando se sigue a un hombre que se aparta de la verdad, se está siguiendo a un hombre. Ahora, cuando ya no se sigue a un hombre que se aparta de la verdad, se está siguiendo la verdad. Levanten su mano derecha, mis consiervos. En el nombre del Señor estamos invocando tu nombre por estos ministros, siervos, para que difundan el reino, para que se expanda el reino en el camino de la santidad. Dios es santo y la santidad le agrada. Aborrece el pecado. Y el que es hijo de Dios aborrece lo que Dios aborrece. Yo les bendigo, hermanos, en el nombre del Señor, como ministro, consiervo, para que sigamos adelante y este pueblo y el pueblo que les ha concedido a ustedes les respete, se sujete y siga adelante en esta tarea contra las mareas contrarias, derribando murallas, deteniendo avalanchas, deshaciendo infundios, destruyendo calumnias, en el nombre del Señor. Extienda su mano hacia acá, bendígalos. Ellos los bendicen a ustedes, ustedes bendígalos. Yo recibo la bendición en el nombre del Señor. Amén, amén, amén. Baje la voz, cumplan su ministerio, hermanos. Es necesario que a través de muchas luchas, pruebas, entremos al reino. Todavía no se ha revocado eso, así que todavía hay pruebas. Mientras nos estén probando, no nos han aprobado. Cuando nos aprueben, definitivamente ya no habrá pruebas.
Todavía están probando la mercadería, es que no le han puesto el sello de calidad. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias, mis hermanos. Cuando vengo aquí con ustedes, bueno, pueden sentarse. Quisiera quedarme. Cuando voy a la Dominicana, quisiera quedarme. Cuando voy a otros lugares, quisiera quedarme. Pero solo Dios es omnipresente, ¿verdad? Pero tenemos el propósito de usar de todos los ministerios que el Señor nos presente para corroborarlos, para con ellos juntos hacer esta labor. Esta iglesia tiene que reestructurarse según el orden divino. El orden divino no siempre se ha seguido, pero si nos proponemos, vamos a seguir el orden divino. Voy a hablar en esta noche de una panorámica. Cuando estaba sentado ahí, el Señor me hablaba a mi corazón. Háblales de lo que yo he querido hacer con el reino. Usted sabe que en alguna vez, no sabemos la fecha ni el tiempo. Yo voy a rogar aquí que me ayuden poniéndome aquí el tiempo. A mí sí, porque estoy en el tiempo. Unos 45 minutos si resisten los hermanos. En alguna época pasada, antes del tiempo, antes de que hubiera relojes, antes de que hubiera humanos, Dios instaló un reino fuera de su ámbito celeste, o quizá en el ámbito celeste, aunque le llamaba el monte de Dios, y parece que era este planeta, pero este planeta bajo una conformación angélica. Es decir, por eso es que se refieren en Hebreos: ya no pondré al mundo futuro sujeto a ángeles, porque debe haber habido en el pasado algún mundo sujeto a ángeles, el mundo luzbeliano. Ahora, esa esfera luzbeliana era un reino puesto. No lo creó Luzbel, no lo hicieron ángeles, lo hizo Dios. El paraíso de Dios, en el monte santo de Dios. Ahora note usted, lo puso bajo ángeles, se le derrumbó. Extraño, hermano, que a Dios se le derrumbara un paraíso. Él propuso hacer un paraíso y se le derrumbó. Y parece que la rebelión no fue de los seres gobernados primero. La rebelión fue del gobernante, Luzbel. Entonces Luzbel contrató otros ángeles y se llevó la tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Qué les ofrecería para que se salieran del cielo, o para que tuvieran el deseo de rebelarse? Pero el caso es que se rebeló. El otro día estaba yo pensando cuántos ángeles serían los que se rebelaron. La tercera parte, dice, no dice el número, pero cuántos serán la totalidad de los ángeles. Así que si hacemos números, la tercera parte han sido unos milloncitos, ¿verdad? Uno se da la idea que un grupito salió. No, eran millones, y se volvieron ángeles caídos, y tenían bajo su dominio espíritus demoníacos que tuvieron alguna vez corporeidad y fueron desencarnados, y los dominan y los gobiernan y los traen a la tierra. Pero eso no es el tema. El tema es que ese paraíso, muchas gracias, ese paraíso se perdió.
¿Qué se hizo? Bueno, destruyó Dios todo lo que había ahí y se perdió. Entonces se quedó Dios sin el área esa de reino. Reino es un área territorial con súbditos, con gobernantes, con rey. Entonces Dios tenía ese reinado y al perderse creó un nuevo paraíso, un nuevo mundo. Y en ese nuevo mundo pone otra vez reino, pero ahora no es de ángeles, ahora es de hombres adámicos. Pone el paraíso, lo gobernaban hombres. Adán cayó, se perdió otra vez el reino. ¿Cómo es eso? Que Dios pierde reinos, que no los puede retener, ¿o qué pasa? ¿Cómo no va a poder si es todopoderoso? Lo que pasa es que los deja que ellos escojan de quién quieren ser gobernados. Él siempre que ha hecho criaturas, las pone a que escojan amo. Para vida, Dios. Para muerte, amos usurpadores. Mire qué tremendo es el libre albedrío del hombre. Le puede decir a Dios no, y Dios no hace más, lo deja. Yo siempre pienso en el famoso pródigo. ¿Por qué el padre? Usted sabe que la parábola del hijo pródigo, el padre representa a Dios Padre, el carácter de Dios Padre. Cuando le pidió la herencia al hijo, el padre hubiera podido evitar que el hijo se fuera a donde quería irse, con no darle la herencia. No hubiera tenido necesidad de cerrarle las puertas, sino que no le da la herencia. No tiene ni para el pasaje, ¿verdad? Sin embargo, el padre le dijo: ¿te quieres ir, hijo? Me voy, quiero yo gobernarme solo. Aquí está tu pasaje, mijito. ¿Te falta algo? ¿Tienes para el taxi? Aquí está, vete. O sea que Dios deja al hombre si quiere irse, aunque sea hijo. Por ejemplo, David, hermano, ¿cómo no hubiera querido que su hijo Absalón, que salió de sus entrañas, le pidiera perdón de todas las bajezas que hizo? No lo logró, no se arrepintió Absalón. Sin embargo, David, como lo amaba, lo tenía en casa, cubierto, y se le reveló después. Y aunque él dio órdenes de que no lo mataran en la guerra, lo mataron. Y David lloraba: ¿quién hubiera sido mejor? Hubiera muerto yo, decía David. Le dolió, pero no pudo evitar que Absalón cayera. No lo pudo perdonar porque no le pidió perdón. Pereció cogido del pelo hermoso que tenía, o sea, de su ego, de su orgullo. El orgullo de Absalón era su pelo. Parecía mujer porque era varón, ¿verdad? Pero las mujeres se congratulan de su cabello y es hermoso. Pero Absalón, siendo hombre, solo vivía viendo el pelo. Orgullo, ¿verdad? Dejemos a Absalón, ya él rindió cuentas. Cuando Dios vio a Adán y a la raza humana rebelarse en el nuevo paraíso, los expulsó. ¿Cuántos creen que Dios tiene misericordia? ¿Y por eso le devolvió paraíso en desobediencia? No. Ni siquiera arreglado Adán en el altar
cuando ya se arregló expulsado, pudo regresar al paraíso. El paraíso ya no lo volvió a ver en vida. Él murió fuera del paraíso, a pesar de haber arreglado cuentas en el altar con Dios. Mire qué lección más tremenda. ¿Usted cree que va a haber alguien que Dios lo pase por alto si no pasó a Adán por alto? A Caín le ofreció perdonarlo si se arrepentía. Dijo, no, mejor sigo pecando, ahí tengo todo el mundo enfrente. Y le dijo, está bien, vete. O sea que Dios espera que usted y yo escojamos de quién vamos a ser siervos, si de la virtud de Dios o del pecado. Y esta noche usted puede escogerlo. Nadie lo va a obligar, ni Dios. Dios va a esperar que usted decida. Bueno, entonces se perdió el reino de Adán. ¿Y ahora qué va a hacer Dios? Le ofrece a una nueva raza reino otra vez. Reúne, toma a Abraham, lo hace que salga el pueblo de Israel de sus lomos y les ofrece el reino. Eso fue lo que leímos en Marcos. Ahora aquí está el reino, dice el Señor. El reino se ha acercado. Reino de Dios. No reinado, reino. ¿Lo quieren? Arrepiéntanse. ¿Lo quieren? Dejen el pecado. No queremos. Muy bien. Entonces no les dejó el reino. Otra vez se va el reino. ¿Qué pasa con el reino? Que viene y se va. ¿Qué pasa con Dios que no lo obliga, que no lo impone? Bueno, la historia cambia ahora. Entonces el pueblo de Israel, el viejo Israel, fue marginado. ¿No quieren reino? Quédese sin rey. Yo voy a ser ahora rey de cualquiera que me lo pida. Y entonces formó el nuevo Israel. Pero oiga, note, el nuevo Israel no es reino el que tiene, porque el reino se necesita territorio, se necesita rey presente, se necesita súbditos. Eso no existe ahora. El rey se fue y está a la diestra del Padre. Territorio no tenemos, porque ni usted de donde nació, ni yo. Somos del reinado del que nos gobierna. Pero nos gobierna sin territorio. Usted no es dueño del territorio en donde está y que ya Dios gobierne ese territorio. Lo gobierna usted si le obedece. Entonces eso se llama reinado. Reinado. O sea, gobierno en el corazón del hombre, en el individuo. Eso es lo que está sucediendo ahora. Entonces ahora Dios no está poniendo reino. Lo que es ya el reino que propuso a Israel se fue. Entonces ahora está instalando reinado, gobierno adentro de cada uno que le cree. Bueno, si me está entendiendo esto, denle un aplauso al Señor. ¿Es su rey? ¿Sí? ¿Es rey de su área donde vive? No. No, porque tienen que aceptarlo. Es rey suyo nada más. Y eso sí le obedece. Quiere decir que el Señor está gobernando en menos gente de la que nos imaginamos. El Señor está gobernando en aquellos que al llamarle Señor le obedecen. Yo no le voy a pedir que usted levante su mano si usted está en el reinado de Jesús, de
Cristo. Porque podrían levantar la mano todos, y yo no creo que todos estén en el reinado. También usted tiene derecho de dudar que yo esté en el reinado, pero yo también tengo derecho de dudar de usted. Pero una cosa sé: ¿cuántos han sido salvos por la sangre de Cristo? Eso sí. Levanten su mano, eso sí. Ahora, con su mano baja, solo van a levantar la mano, y no creo que la levante alguien, los que le obedecen completamente. Entonces, ¿no tiene señorío, Señor, aquí? Él es Señor en lo que le obedecemos, porque dice la Escritura que nosotros somos esclavos de aquel a quien nos sometemos, para vida o para muerte. Si usted se somete a Satanás, es esclavo de Satanás, aunque sea hijo de Dios. Usted sabe que los hebreos en Egipto eran hijos de Dios, era el pueblo de Dios, y sin embargo eran esclavos de Faraón. O sea que hay cristianos esclavos de sus áreas que no han rendido. Hay cristianos con malos hábitos, hay cristianos con mala educación, hay cristianos con mal carácter, hay cristianos, sí, hermano, surtidos de todo color. ¿Pero por qué? Porque no nos sometemos a la obediencia de Jesús. Jesús entró en nosotros en el reinado por espíritu, pero para poner su carácter en nosotros, en la medida que nosotros lo dejamos instalar. Por ejemplo, te va tomando las áreas que le rindes, y cuando sientas estás lleno del Señor. Pero como que de repente uno se vacía, ¿verdad? Y está entre que se vacía y se llena, y se vacía y se llena, subiendo y bajando. Por eso nunca llega uno a la meta. Dice Pablo a sus discípulos: pero si yo ya les había grabado la imagen de Cristo, dice, ¿qué pasó? ¿Se les deshizo? Tengo que empezar otra vez a grabar la imagen. Quiere decir que cada mañana solo el Señor no se aburre con nosotros, hermano. Tiene que empezar. Lo puso manso, lo puso llevadero, y de repente estalló a empezar otra vez. Así es. Moisés lo metió Dios en la corte egipcia, y él creyó que ya estaba preparado, y salió como ya estaba. Él se sintió preparado. Una cosa es que uno se sienta preparado, y otra cosa es que esté preparado. Moisés se sintió preparado, y había estudiado toda la ciencia egipcia, se sintió preparado y salió a buscar pelea, y vio a un egipcio más grande que él, que estaba castigando a otro. Lo agarró y lo despescuezó. Haber sido poderoso, pero no manso. Y cuando él vio lo que había hecho, quiso seguir con los hebreos. Dijo, no me aguantan a mí. Dijo, ahí ven, aquí viene el campeón. Y se metió con unos hebreos, solo para que le dijeran, ¿y quién te puso como juez? Así como mataste al egipcio, creyó que lo había hecho en secreto, se las puso, hermano, se fue. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede preparar el hombre en sí mismo. Moisés tuvo que ir a aprender en 40 años de desierto y soledad la escuela de Dios. Ahí lo prepararon. Y aquel que mataba egipcios, ahora se vuelve más manso de los hombres. Ahora estaba preparado para ser el líder de Israel. Muy bien. ¿Cuándo irá Dios a traer el reino? O ya no lo va a traer. No el reinado ya está en los que creemos.
Pero el reino, ¿cuándo va a ser? Le preguntaron los discípulos a Cristo antes de ascender, hace 2000 años. ¿Y cuándo vas a poner el reino? El reinado ya lo tenemos, te obedecemos, te creemos. Pero ¿cuándo vas a traer el reino, Señor? Y mira, el enemigo tiene ocupado el mundo. Ellos tienen de todo, nosotros no tenemos nada. ¿Cuándo vas a poner el reino? Y dijo el Señor, primero voy a tomar el reinado. Primero voy a tomar corazones. Y los voy a ungir a ustedes para que extiendan este reinado en todo el mundo. Y entonces después de eso, traigo el reino. ¿Cuándo lo va a traer? Cuando regrese por nosotros. ¿Cómo lo va a traer? Es decir, que hoy no hay reinado, hay rey, no hay reino, hay reinado. Cuando venga Cristo en la aparición para los suyos, traerá el reino a instalarlo en la tierra. Pero se va a llevar un proceso. Va a imponerlo en la tierra. Va a agarrar al enemigo y lo va a eliminar. Eso no es ahora. Ahora el enemigo casi nos elimina a nosotros. El enemigo nos vapulea a nosotros. Y si nosotros nos dejamos, el enemigo nos aplasta. Pero cuando venga el reino, el enemigo va a ser aplastado y eliminado. Un aplauso para el Señor. Ahora, ¿qué parte tiene el enemigo? Los poderes cósmicos, los demonios, los espíritus inmundos, los ángeles caídos. ¿Qué dominio tienen hoy en nosotros? Nada, ¿verdad? Si obedecemos. Pero si no obedecemos, ¿no dice que la ira de Dios cae sobre los hijos que desobedecen? El que no obedece a Dios en el reinado abre puerta a poderes extraños. Por eso hay endemoniados. Por eso hay gente con espíritus inmundos. Por eso hay gente con la mente ocupada por Satanás y sin dejar de ser hijos. Está tratando el enemigo de instalarse en cuerpos. Y Dios lo permite en la medida que nosotros lo permitimos desobedeciendo. Para que nosotros entendamos que si no lo servimos a Él, que si no nos sujetamos a Él, nos vamos a sujetar a alguien, solo que para muerte. Que no me vengan ahí con el cuento de que los cristianos no pueden ser atacados por demonios. Hermano, lo que yo he visto y lo que usted ha visto y lo que la Biblia dice es suficiente. Por eso el Señor mandó: en mi nombre echen fuera demonios, espíritus inmundos, porque andan tratando de apoderarse de los cuerpos, para evitar el reinado de Jesús en los corazones. Por eso dice en la parábola del sembrador que la semilla del reinado fue tirada, pero vinieron las aves y cogieron la semilla y se la llevaron, dice. Esa semilla no pegó. Y dice la explicación de la parábola que esas aves representan al diablo, dice, que viene y quita la palabra de tu mente y te la lleva. No la digieres, no la entiendes, y el diablo se aprovecha para ponerte resentido, para ponerte en beligerancia contra Dios, oponerte a todo. Eso es una realidad, hermano. Si no, no hubiéramos pasado nosotros por las últimas experiencias. Yo he pasado por más. Yo me quedo asombrado, hermano, de cómo Dios empieza la obra cada vez. Se derrumba un paraíso, empieza otro. Se derrumba un paraíso, empieza otro. Y deja que la cizaña crezca juntamente con el trigo.
Yo que creía antes que la cizaña se iba a marchitar por ser cizaña y el trigo iba a prosperar. ¿Qué? Crece más rápido la cizaña. Ni hay que abonarla siquiera, ni que regarla. Es el trigo el que hay que cuidar, porque es muy delicado, y hay que abonarlo, y hay que regarlo, y hay que cuidarlo. La cizaña ya va adelante. Hay más gente ocupando bancas en los lugares del error, por no mencionar nombres en el mundo. Lugares enormes, llenos de gentes en error. Y Dios los deja. ¿Acaso les cae fuego? ¿Acaso los elimina? Viene el día, dice Malaquías, en que actuará Dios. Y hasta entonces, cuando regrese, se echará de ver la diferencia entre el que le sirve de veras y el que hace como que le sirve para aprovecharse. Y dice la Escritura que la cizaña crecerá junto al trigo hasta la siega. Yo cuando leí eso pensé que dije, Señor, ¿y cuándo se irá a marchitar la cizaña? Ya no aguanto la cizaña. Y cada día que amanecía veía la cizaña más grande y yo más chiquito. Usted se imagina lo que diría Pablo, hermano, cuando después de haber fundado miles de iglesias lo abandonaron. Y dijo una palabra que a mí me ha tocado mucho y la he experimentado. Solo el Señor estuvo conmigo, dice. Pero con el Señor fue suficiente. El Señor vino, el ministerio más grande que ha venido a la tierra es del Señor, ¿no? ¿Y cuánta gente juntó al final? 500. Eso lo junta cualquiera ahora. Y el Señor juntó 500. El tremendo ministerio del Señor con 500. Eso dirían ahora, es un fracaso. Pero no. El Señor reúne lo que tiene que reunir y salva lo que tiene que salvar. Le voy a decir una verdad. El Señor no vino a salvar el mundo. Él vino a salvar gente del mundo, pero no al mundo. El mundo se va a perder, el sistema, y va a reestructurar la tierra cuando venga a reinstalar el reino. La reinstalación del reino tiene dos fases y con eso vamos a ver si cerramos esto. La primera fase, 3 fases tiene. La actual, que es difundir el reinado. ¿Quién quiere a Cristo como rey? Yo, dice uno, y acepta. Ya está con el reinado. Pero viene cuando el Señor regrese por nosotros, la instalación del reino mesiánico. Entonces Él va a poner el reino y va a empezar a pelear el Padre con los enemigos de Jesús y los va a eliminar. Eso se llama no el reino eterno, el reino mesiánico manifestado. Esa es la segunda etapa. Y cuando vuelva el Señor a tomar la tierra para gobernarla, en la Epifanía, después de haber recogido a su gente, entonces el reino otra vez estará en la tierra y todos los enemigos habrán sido eliminados. Yo quiero resumir: el paraíso perdido hasta entonces será restaurado. Hay una pregunta muy interesante: ¿dónde está el paraíso hoy? Aquel del Edén. ¿Dónde cree usted que está? Fíjese que Pablo dice que él fue al tercer cielo, al paraíso de Dios. Hay un paraíso de arriba que fue a ver Pablo en vida.
Pero hay otro paraíso donde estuvo Lázaro, abajo, paraíso de almas. Allá está hoy el paraíso de espíritus. Y los cuerpos estarán esperando hasta la resurrección de todos, para que todos los salvos seamos transformados. ¿Me estoy explicando, hermano? ¿De veras? ¿O será otro evangelio este? No. Muy bien, resumo. Uno, el paraíso perdido de Luzbel, mundo primario, el primer mundo que hizo. Paraíso perdido de hombres, el de Adán. Paraíso propuesto a Israel, rechazado. Paraíso en el corazón del nuevo Israel ahora, para esperar el regreso del rey que va a pelear su nuevo paraíso, y el Padre lo va a instalar al final. Amén. Ahora, estaría trunco esto si no dijera cómo se entra a ese reino. Ayer hablábamos del nuevo nacimiento. Hay un detalle muy interesante. Primero, en 1 Corintios 15, 50 y 51. Carne y sangre juntas no heredan el reino. Entonces, ¿cómo entramos? Y miren que tenemos carne y sangre. Tenemos que ser transformados, ya sea en la resurrección o en la transformación del cuerpo. Los que no sean transformados no entran. No entran. Serán eliminados, juzgados en el juicio final y eliminados. Ahora, note una cosa. En Juan, me parece que 2:5 o 3:5, ¿qué dice? El que no nazca de agua, ¿y qué? Y del Espíritu, no entra al reino. ¿Qué querrá decir eso? No voy a buscar el pasaje, usted lo sabe. Mire, cuando Cristo está en la cruz, Él no solo brotó de su cuerpo sangre, brotó agua, ¿cierto? Vaya, con la sangre pagó el precio del pecado, y con el agua purifica. Por eso dice que somos purificados por el lavacro del agua. Por eso, cuando está lavando los pies de los discípulos, no los está salvando, porque el agua no salva, los está purificando. Por eso cuando Pedro le dijo: ay, Señor, entonces báñame entero, le dijo: no, ya estás limpio por la sangre. Ahora solo te voy a quitar las contaminaciones de los pies y te los voy a lavar. Por eso dice Hebreos: casi todo es purificado con sangre, porque también participa el agua. Por eso cuando Cristo brotó de su costado sangre salvadora y agua purificadora, el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Quiere decir que si la sangre actual que tú tienes se quedara en tu cuerpo mortal y quisieras entrar al reino, no podrías, porque hay carne y sangre ahí. Tendrías que botar la sangre para que con carne, pero ya transformada, entres al reino. Te doy el ejemplo y con eso cierro. Mire el ejemplo. Cuando Cristo resucitó,
Todos creyeron que era su espíritu. Los discípulos, a pesar de que habían oído las enseñanzas, se le quedaban mirando. Le decía el uno al otro: mira, a mí que se me pone que es espíritu, es su espíritu el que salió de la tumba. Y el Señor, que todo lo sabía, y les dice: no, 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 yo no soy espíritu, pálpenme. Y dijo dos palabras claves. Nunca dijo que tenía sangre. Ahí no tenía sangre. Pálpenme, tengo carne y ¿qué? Y huesos. Y la carne y la sangre había sido derramada toda. Entonces, ¿qué tenía en su nuevo ser? Espíritu iluminado. Y como nosotros vamos a ser semejantes a Él cuando Él venga, se nos va a evaporar, o saber qué es la sangre, ¿verdad? Y nos van a poner espíritu en el cuerpo nuevo. ¡Aleluya! Démosle un aplauso cerrado al Señor. Por eso, el camino, la calzada, el freeway que entra al reino, se llama camino de santidad, no de lujuria, no de libertinaje, de santidad. Y no pasará nada inmundo por esa calzada. Aunque digan que van a entrar inmundos muchos, allá los quiero ver. El que no confiese el pecado y se aparte, Dios lo aparta, y no para bendición. Mi madre me dijo unas palabras que yo nunca entendí cuando estaba fuera de Cristo. Era cristiana y me dijo: hijo. Y a mí me caía mal que me hablara del evangelio, porque decía solo de eso me habla. Me vacunaron, pero dije yo: bueno, hay que oírla, ¿no? Hijo, me dijo, cuando me regaló una Biblia, que yo la tiré en un cajón: no quiero leer eso. Hijo, me dijo, si este libro no te aparta del pecado, el pecado te apartará de este libro. Nunca se me olvidaron esas palabras. Cuando yo me convertí, llorando, ya no estaba. Sí, todavía estaba vivo. Y mi madre supo cuando yo me convertí. Yo corrí, hermano, a casa a buscar la Biblia aquella que me habían regalado. Que yo dije estas palabras que me arrepiento de haberlas dicho. Ya me perdonó el Señor. Cómo no me regaló una camisa. Me va regalando ese libro tan aburrido. Y cuando yo me convertí, lo fui a buscar el libro, hermano, una bibliona grande. Y cuando yo la abrí, estaba pegada a las hojas, porque estaba tirada en la humedad. Y yo con lágrimas las estaba despegando. Y leía cada frase que leía, hermano, en la Biblia, como que era nueva. Me hacía llorar o me hacía reír. Y estaba tan sensibilizado, hermano, y gracias a Dios eso no me ha pasado, que miraba la pasta de la Biblia y lloraba. Miraba una coma y sacaba mensaje. Dije yo: ¿qué le harían a esta Biblia? No, sí tenía siglos
de haber sido impresa, ¿no? ¿Qué me habrían hecho a mí? Me dieron ojos. Los otros. Me quedan unos minutitos. Nosotros vivimos en dos esferas mancomunadas. Cristo las unió: la esfera espiritual y la esfera material. Por eso necesitamos calzarnos, vestirnos, pero también ver el cielo. Dice Proverbios: el que ve solo las nubes no siembra, pero el que solo siembra no sabe cuándo sembraron. Entonces, esas dos esferas están así, hermano. Se la voy a decir. El Señor llevó a una experiencia a un varón, y lo va a reconocer, es historia bíblica. Lo llevó a un cerro a orar con su criado, ya sabe quién. Pero resulta que solo el siervo de Dios, el profeta de Dios, Eliseo, para que no haga cálculos, tenía ojos espirituales. En cambio el ayudante solo tenía ojos materiales. Y no sé cómo en una de esas oraciones largas de Eliseo, el criado lo llegó a sacar del arrobamiento. Señor, le dijo, estamos rodeados de enemigos. Los ejércitos enemigos de Israel nos tienen rodeados. Aquí sí se acabó esto. ¿Qué le dijo el Eliseo? Señor, no, mire cómo estamos rodeados. Y salió Eliseo y vio, dijo, hay bastantes, dijo, pero son más los que están con nosotros, dijo. Y el criado, estoy imaginando un poquito, y el criado dijo, ahora sí el miedo chifló a mi señor, está mirando más de la cuenta. Y le dijo, ¿no ves que son más? ¿No ves los ejércitos del Señor? No, yo veo a los enemigos. Entonces dijo Eliseo, ¿para qué le voy a explicar a este pobre? No tiene ojos. Mejor híncate. Y se hincó Giesi, le puso la mano, le dijo, Señor, haz que este ciego mire. Y le quitó la mano y abrió los otros ojos el criado. Y antes de abrir los ojos estaba temblando así, y cuando abrió los otros se le quitó el temblor. Vio los ejércitos de Dios. Allá en Israel me contaban una experiencia en la guerra de los 6 días. Habían acampado alrededor de Jerusalén las tropas árabes. Ya casi tomaban Jerusalén en la guerra de los 6 días. Eso me lo contó un paracaidista que tomó parte en la guerra. Y cuando ellos clamaron a Dios porque estaban derrotados, se dieron cuenta que cada soldado de ocupación que estaba ahí tenía otro soldado a la par, más grande, y lo tenía ahí bajo control. En un día perdieron la guerra los otros. Todavía se preguntan por qué. Una muchachita de 15 años en un tanque, se metió en un tanque, no lo sabía ni manejar, y capturó centenares de enemigos, porque vieron que detrás del tanque iban ejércitos y no había tales ejércitos. Solo fue la muchacha, cuando vieron a la muchacha que se bajó del tanque, que ni escopeta llevaba, y ya se habían rendido. Y va a ver detrás del tanque. ¿Cuántos son del nuevo Israel?
No, levante bien su mano. Del nuevo Israel, la iglesia. Muy bien, muy bien. ¿Usted cree que Dios no hará con el nuevo Israel lo que hizo con el viejo Israel? Y más, cosas mayores que estas haréis. Gloria a Dios. Levante sus manos, pero más que sus manos, su corazón. Nuevo Israel, nueva visión, nuevas metas, nuevo andar. Solo andando en el Espíritu podemos agradar a Dios. El que anda en la carne no ama a Dios, lo ofende, porque Dios aborrece el pecado. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. ¿Quieres recibir la encomienda de expandir el reino? Pero así, con la palabra, no como se le ocurra a alguien para amparar su pecado. Hay quienes la misma Biblia cogen para amparar su pecado. Yo conozco gente que me ha dicho: sí, también todos los siervos de la Biblia pecaron. Una cosa es pecar y otra cosa es regocijarse en el pecado. Una cosa es que lo alcance el pecado y otra cosa es que usted ande detrás del pecado, repitiéndolo y riéndose de la justicia de Dios. El que quiera seguir esa ruta, que la siga. Ni Dios obliga, mucho menos nosotros. Pero el final es de muerte. Y así le puede doler a uno, como a David le dolió su hijo Absalón, pero no pudo decidir por él, ni lo pudo perdonar porque no se arrepintió. Y si Dios no perdona, si no nos arrepentimos, ¿qué nos queda? Lo que dijo Cristo en Marcos: arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se acerca. Vamos a ministrar su alma. Gloria al Señor. Escúcheme bien un momentito. En el libro de Apocalipsis, a la última iglesia, el Señor le dice: porque no eres ni fría ni caliente, sino tibia, te voy a vomitar. Pero luego dice el Señor: